Bien, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar con la materia, ¿no es cierto? Habíamos analizado en la clase anterior un poquito sobre la máquina de corriente continua. Ya vamos a llegar a la parte donde vamos a clasificar y analizar de manera más detallada respecto al motor y respecto al generador, ¿no es cierto? También vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, los que desean, pues no, para poder reforzar ciertos conocimientos. Ahora bien, para hacer un pequeño repaso, habíamos hablado sobre el inductor, sobre el circuito eléctrico que forma parte de la máquina de corriente continua, así también como el circuito magnético. Recuerdan que el circuito magnético, retrocedamos un poco, está formado por una parte móvil y una parte fija, ¿no es cierto? Dicha parte móvil es llamada armadura y la parte fija pues se denomina el estator y es donde se encuentran ubicados los polos o las pares polares, ¿no es cierto? Aquí podemos ver básicamente cómo está el estator o la parte fija, donde están ubicadas las piezas polares o la carcasa también, que se le denomina la parte externa, ¿no? Y la parte magnética, pero móvil, se denomina armadura o tambor de rotor, ¿ya? Ahora bien, y sobre el circuito eléctrico habíamos mencionado que el circuito eléctrico está formado por el circuito inductor y el circuito inducido, ¿no es cierto? Donde el circuito inductor se refiere a las piezas polares, pero al bobinado, a lo que generan las piezas polares. Ya las piezas polares, ellas se encargan de inducir a través de la ley de Faraday, ¿no? Manteniendo eso, inducir una tensión en los terminales de una bobina que gira en medio entre ellas, ¿ya? Debido al campo magnético que genera entre ellas. Ahora bien, debido a que es el que genera proporciona el campo magnético que induce una tensión en los terminales, se denomina circuito inductor. Y el circuito sobre el cual es inducida esta tensión se le denomina circuito inducido. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? Hasta ahí habíamos hablado. Ahora bien, habíamos conversado también que en los elementos de conmutación, perfecto. Habíamos conversado que, y repetidas veces, no lo vamos a profundizar de nuevo, que en los terminales de dicha espira generará una tensión alterna, ¿verdad? Pero, como es una máquina de corriente continua, yo no podría tener un parámetro eléctrico variable, sino que debería ser constante. Para ello se utiliza un sistema que se llama un elemento de conmutación o mecanismo de conmutación que permite la conversión de estas tensiones o corrientes alternas en continuas. De esta manera la máquina podría trabajar. Esto lo hace gracias a segmentos semicirculares y un elemento fijo denominado escobilla que permite cortocircuitar ¿ya? Estos segmentos semicirculares de conmutación de tal forma que cuando la corriente pasa por cero, otra vez puede alimentar al mismo ciclo y obteniendo en la salida un ciclo positivo siempre continuo, ¿ya? Acorde a la polaridad establecida. Ahora bien, a lo largo de la escobilla nace un cable llamado cable de conexión que va a los bordes, y ya vamos a ver cómo se conecta. Y también permite generar también lo que es el cambio de giro. Pero vamos a analizar uno de los pequeños problemas que conlleva. Verán, habíamos analizado también sobre la escobilla antes de revisar el problema, ¿no es cierto? Para recordar, la misión del elemento de conmutación, ¿no es cierto?, es mantener el mismo sentido de la corriente en los haces activos de una bobina. Hasta ahí estamos claros. Esto debe ocurrir cuando las dos delgas de la bobina han girado lo suficiente como para situarse entre las dos escobillas, siempre con la polaridad invertida. El paso de la delga en el colector es muy corto, por lo que se garantiza de esta manera que el par del motor sea prácticamente constante, ya que cuando una bobina sale de la línea de máximo par eje polar, ya ha entrado a otra. ¿Ya? Para que la conmutación se realice de forma eficiente, las escobillas deben ubicarse en las líneas neutras, porque en las líneas neutras habíamos mencionado que el campo magnético es cero. Así una máquina dispondrá de tantas líneas de escobilla como líneas neutras. ¿Ya? Bien, bueno, en las máquinas grandes de gran potencia que son continuas, y luego vamos a ver algunas aplicaciones importantes sobre esto, especialmente en lo que es el medio de transporte, que se utiliza bastante lo que es máquina de corriente continua, motores de corriente continua, para evitar que el mantenimiento involucre abrir todo, o sea, realizar todo, desamblar, retirar todo el equipo, ¿no es cierto?, desarmarlo por completo. Para evitar eso, pues todo lo que se refiere a sistemas donde fácilmente se realiza el desgaste, como son las escobillas, se lo genera de manera expuesta para un fácil mantenimiento. Por eso indica que las máquinas de gran potencia y de gran tamaño
recurren a la instalación de líneas de escobillas. Así el rozamiento de toda la longitud del tambor del colector es uniforme y así también es fácil el mantenimiento. Bien, vamos a esta parte. Quiero que analicemos juntos lo siguiente. Ya, quiero que analicemos juntos, mi pantalla se pone negra a veces. Quiero que analicemos juntos lo siguiente, ya se vuelve a poner negra. Ya, ahí fue. Bien, cuando los devanados de una corriente, volveremos. Analicemos lo siguiente, antes de irnos muy rápido. Verán, en un mundo ideal se genera un par, cuando yo digo par me refiero a un torque. En un mundo ideal se genera un par o un torque de giro y no pasa nada más, gira, se trabaja como motor o genera tensión, se trabaja como generador y todo es ideal. Pero eso es un mundo ideal. En este mundo ocurren ciertos fenómenos que hay que considerar. Cuando los devanados de una corriente continua funcionan como motor, por ejemplo, son atravesados por una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Pasa una corriente eléctrica para que genere una fuerza que permitirá el movimiento de la misma y trabajará como motor. Entonces, cuando los devanados de una corriente continua funcionan como motor, son atravesados por una corriente eléctrica. En ellos se generan sendos campos magnéticos, cuyas líneas de fuerza son similares a las mostradas. Aquí podemos ver del inductor, ¿no es cierto?, de norte a sur, en el caso de las piezas polares, el campo magnético que están generando. ¿Sí ven la forma de las líneas? Y en el inducido sí pueden ver las formas de las líneas que se generan, ¿no es cierto? El campo del inducido se presenta de la forma transversal al del inductor. ¿Sí se dan cuenta como este está horizontal y este está transversal del inductor? Hasta ahí estamos bien. Y debemos recordar siempre que la línea neutra, la línea polar siempre atraviesa los polos y la línea neutra siempre está entre los polos. Entre los polos la línea neutra y la línea polar la línea polar entre los polos y la línea neutra entre los polos diferentes. Ya. ¿Sí? Si la máquina, en este caso motor, no tiene carga, ambos se mantienen como está presente. Ambos se mantienen como está aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si aumento carga? Si coloco carga en el eje del motor. Sin embargo, cuando se aplica a la máquina una carga, una resistencia mecánica en su eje, una carga X, la corriente del inducido aumenta. Del inducido, recuerden que era esta, ¿ya? La corriente del inducido aumenta y por tanto también lo hace el campo generado en él. Quiere decir que genera más campo magnético. Este efecto produce una distorsión del campo inductor que genera el desplazamiento de la línea neutra a un determinado número de grados. ¿Ya? Verán lo que ocurre aquí. Quedan pocos minutos. Verán. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Este mantiene una intensidad, ¿ya? Una intensidad constante de campo magnético. Quien genera el movimiento es la variación de corriente que pasa a través de la espira porque es alimentada por corriente continua para permitir el movimiento de la misma cuando trabaja como motor. Si está el vacío, mantienen esta forma donde el uno es paralelo y el otro transversal. Y la línea neutra se mantiene en su punto en medio entre dos polos diferentes. Sin embargo, cuando aumenta la carga en el eje rotor, la corriente en el inducido, es lógico pensar que si yo aumento la carga en un motor, aumenta la corriente, ¿verdad? Pero si lo analizamos más allá, cuando aumenta esta corriente, aumenta el campo magnético que induce a través de la espira o del conductor cerrado. Aumenta. Quiere decir que no hay un equilibrio entre el campo magnético inducido, ¿ya? No hay un equilibrio entre el campo magnético inducido del circuito inducido y del circuito inductor. De esa manera, genera un desplazamiento de la línea neutra, de tal forma que se logre este equilibrio. Ese desplazamiento de la línea neutra genera un problema, ¿ya? Este efecto produce una distorsión del campo inductor que genera el desplazamiento de la línea neutra a un determinado número de grados. A este efecto se le denomina reacción del inducido y es necesario tenerlo en cuenta para realizar el calado correcto de las escobillas. De lo contrario, se produciría un exceso de chispas en ella y en el colector que podrían dañar la máquina. Analicemos esto, verán. Es importante porque a veces uno no sabe por dónde está el daño. Ya al menos los que ya luego se dedican a rebobinar motores o a reparar netamente motores tienen que conocer este tipo de problemas para poder saber qué hacer.
En una máquina de corriente continua, cuando no hay carga, tanto el campo magnético del inductor que vimos que era horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Norte a sur. Como el campo magnético del inductor se encuentra transversal, existe una resultante que es constante entre ambos, ¿ya? Porque no hay carga, no hay una solicitud de demanda de corriente. Y la línea neutra se mantiene en medio entre los dos polos diferentes. Tal cual. Quiere decir ahí que el campo magnético ahí es nulo, es cero. ¿Sí ven? El campo magnético en la línea neutra es cero. Al igual que en el otro. Sin embargo, cuando hay una carga en el motor, el hecho de existir una carga va a haber mayor corriente que pase por el conductor. Y el hecho de haber mayor corriente quiere decir que va a haber mayor generación de un campo magnético alrededor de ese conductor, del inducido, ¿verdad? Ese aumento, ese cambio desprevenido que ocurre, o ese cambio brusco, genera una alteración también en el campo inductor, ya porque no se está manteniendo un equilibrio. De esa manera, para tratar de contrarrestar, existe un desplazamiento de la línea neutra. Quiere decir que en este punto ya no va a ser cero el campo magnético, sino que va a ser algunos grados después. Entonces, si la escobilla se mantiene en la posición original, lo que va a pasar es que se van a cortocircuitar las delgas, no cuando la corriente pase por cero, sino cuando esté en un punto de tensión. De esa manera se generará unas chispas porque habrá un corto. Cuando era cero, se podía hacer cortocircuitar de tal manera de tener una tensión continua, pero porque era cero y no iba a haber chispas, no iba a haber ninguna variación de tensión en los terminales al cortocircuitarlo. Pero debido a que hubo un desplazamiento de esta línea neutra, el campo magnético en ese punto ya no es cero, ya no pasa la corriente ya no pasa por cero, y ese cortocircuito se realiza cuando no es cero. Por tanto, hay una variación de tensión y una diferencia de tensión, un diferencial, y por tanto hay chispas. Entonces, para aquellos que se van a dedicar a rebobinar o reparar el motor en sí, deben considerar que una máquina de corriente continua debe considerar la ubicación o el calado, ¿ya? Debe considerar esto para poder evitar que la reducción del inducido le cause una variación en la línea neutra, en el desplazamiento de la línea neutra. ¿Qué se hace en estos casos? Porque entonces dicen, bueno, ya, ¿qué hago en estas cosas, no es cierto? Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ya. Me queda un minutito. Verá, cuando se trabaja como motor, el desplazamiento se genera hacia el lado derecho, y cuando se trabaja con generador, el desplazamiento se genera al lado izquierdo. Igual hay este problema, ¿ya? A esto se le llama reducción del inducido. A este problema se le llama reducción del inducido y se debe tener en consideración para el calado de las escobillas, tanto en forma de motor como en generador. Si la máquina funciona como generador dínamo, la línea neutra se desplaza en el sentido opuesto al del motor. Por tanto, para que una máquina pueda pasar de generador a motor viceversa, siempre es necesario realizar el calado de las escobillas en el sentido adecuado, ¿ya? Si bien es cierto, un motor puede funcionar como un generador, sí, y a su vez viceversa, deben considerar que el calado de las escobillas se realiza en función a la aplicación de la máquina de corriente continua, si va a ser como generador o si va a ser como motor. Ya, entonces, los efectos producidos por la reacción del inducido son asumibles en máquinas de pequeña potencia y aquellas cuya carga es constante. En máquinas donde la potencia es muy baja, no es de mucho batiaje, entonces se admite este problema, pero existe. O también cuando se sabe que la carga va a ser de un determinado valor y no va a cambiar. Y como se terminó el tiempo, ya les voy a dar algunos ejemplos y cuánto debería ser el rango de baja potencia, media o alta potencia para que puedan considerar, ¿ya? Vamos a ver el siguiente video.